Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. El estado actual. 18. El aniquilamiento del capitalismo. Ayn Rand. The Objectivist Newsletter, octubre de 1965. En mi artículo Extremismo o el arte de difamar, discutí el tema de los anticonceptos, es decir, términos artificiales, innecesarios, indefinidos racionalmente e inservibles pensados para reemplazar y obliterar ciertos conceptos legítimos en la mente de las personas. Dije que los socialdemócratas están acuñando y propagando anticonceptos para meter de contrabando a este país en el estatismo mediante un proceso imperceptible y que el objetivo primario marcado es la exterminación del concepto de capitalismo que, si se perdiese, quitaría todo el conocimiento de que una sociedad libre puede existir y de hecho existió. Pero hay algo mucho menos atractivo y políticamente bastante más catastrófico que los enemigos del capitalismo, sus supuestos defensores, algunos de los cuales hacen fuerza en el juego de manufacturar anticonceptos propios. ¿Ha sentido usted alguna vez una clase peculiar de bochorno al presenciar una función humana toscamente impropia, tal como las payasadas de un comediante sin humor? Es un bochorno despersonalizado, casi metafísico el tener que presenciar un comportamiento tan poco digno de parte de un miembro de la especie humana. Eso es lo que yo siento teniendo que oír la siguiente declaración del gobernador Romney, que fue la alegada respuesta al alarde de los comunistas respecto de que enterrarían al capitalismo. Pero lo que no entienden y que hemos fallado es decir al mundo es que los estadounidenses enterraron el capitalismo hace mucho tiempo y se mueven hacia el comunismo. Las implicancias de tal declaración son nauseabundamente obvias. El mejor comentario al respecto vino de The Richardson Digest, Richardson, Texas, 28 de abril de 1965, de la columna Lively's Comments por Earl Lively, quien escribió: temeroso de quedarse solo, incluso de rodillas, Romney nos dice que no conocemos la definición de capitalismo, que no comprendemos nuestros principios económicos y que sería mejor si cesamos de estar todo el tiempo defendiendo un concepto tan impopular como el capitalismo. El señor Lively es admirablemente preciso en su descripción de la postura involucrada, pero el señor Romney no está solo en eso. Un número de hombres intelectualmente más acreditados, incluyendo algunos distinguidos economistas de la libre empresa, han adoptado la misma postura y la misma línea por las mismas razones psicológicas. Están los economistas que proclaman que la esencia y la justificación moral del capitalismo es el servicio a los otros, a los consumidores, que los deseos de los consumidores son las reglas absolutas que gobiernan el libre mercado, etc. Este es un ejemplo de lo que logra una definición sin esenciales y de por qué una verdad a medias es peor que una mentira. Lo que todos esos teóricos no dicen es que el capitalismo otorga reconocimiento económico a solo una clase de consumidor. El productor, que solo los comerciantes, o sea, los productores que tienen algo que ofrecer, son reconocidos en un mercado libre, no los consumidores como tales, que, en una economía capitalista, como en la razón, en la justicia y en la realidad, la producción es condición previa al consumo. Están los hombres de negocio que gastan fortunas en anuncios ideológicos, supuestamente en defensa del capitalismo, donde aseguran al público que todo menos una fracción diminuta del ingreso de una industria va a la mano de obra, salarios, al gobierno, impuestos, etc., con estas partes representadas en grandes bloques a todo color y, perdida entre esos bloques, una apologética astilla pequeña es marcada, 2,50% y en equidad, ganancia. Está el despliegue de planillas y esquemas en un vestíbulo de la Bolsa de Nueva York que presenta los logros de la libre empresa y un título que dice «El capitalismo del pueblo». Dado que ninguno de esos intentos puede tener éxito en disfrazar la naturaleza del capitalismo ni en degradarla al nivel de un rebaño altruista,
Su resultado exclusivo es convencer al público de que el capitalismo esconde algún secreto malvado que imbuye a sus supuestos defensores con algo semejante a una áurea de hipocresía y culpabilidad abyectas. Pero de hecho, el secreto que se afanan por encubrir es la esencia y máxima virtud del capitalismo. Este es un sistema basado en el reconocimiento de los derechos individuales, en el derecho del hombre a existir y a trabajar para su propio bien, no por la perspectiva altruista del hombre como un animal de sacrificio. Así, es por la virtud del capitalismo que el público es urgido por tales defensores a considerarlo como malo, y es al altruismo al que todos sus esfuerzos ayudan a resaltar y reafirmar como estándar del bien. No se atreven a aceptar que el capitalismo y el altruismo son incompatibles, así es que se preguntan por qué cuanto más propaganda, menos popular se hace el capitalismo. Le echan la culpa a la estupidez de las personas, porque las personas se rehúsan a creer que un industrial exitoso es una exponente del sacrificio altruista, y a la codicia de la gente que impulsa a las personas a lo inmerecido, porque después de aturdirlos con las afirmaciones de que la riqueza del industrial es moralmente suya, las personas llegarán a creerlo. Ningún anticoncepto lanzado por los socialdemócratas llega tan lejos tan burdamente como ese rótulo de consumismo. Implica fuerte y claramente que el estatus de consumidor está separado y es superior al estatus de productor. Sugiere un sistema social dedicado al servicio de una aristocracia nueva distinguida por la capacidad de consumir y ungida con un reclamo especial sobre la casta de siervos marcados por la habilidad de producir. Tomada seriamente, tal etiqueta conduciría al disparate extremo de los comunistas proclamando «quien no trabaje duro no comerá», y los supuestos representantes del capitalismo replicando «oh sí, él comerá». Y si el comité ad hoc de la triple revolución propone tal obscenidad moral como el derecho a consumir, ¿quién lo inspiró? ¿Karl Marx o el gobernador Romney? Es verdad que no somos más un sistema capitalista, somos una economía mixta, es decir, una mezcla de capitalismo y estatismo, de libertad y controles. Una economía mixta es un país en curso de desintegración, una guerra civil de grupos de presión saqueándose y devorándose los unos a los otros. En este sentido, consumismo podría ser el nombre apropiado. Ahora, ¿a quién es que los amigos, los semi-amigos y aún los conocidos del capitalismo piden disculpas tan ansiosamente? Como la ilustración más clara de los motivos psicológicos, el significado moral y la técnica intelectual involucrada en la creación de anticonceptos, le ofrezco una columna por C.L. Sulzberger, titulada Should the Old Labels Be Changed?, en la edición de julio de 1964 de The New York Times. Un informe de la investigación de la Agencia de Información de Estados Unidos, escribe el señor Sulzberger, ha descubierto tristemente que cuanto más anuncia nuestra propaganda las virtudes del capitalismo y acata al socialismo, menos les gustamos al mundo. La semántica confusa hace malas relaciones públicas. Habiendo analizado las conclusiones de sus encuestadores en ambos hemisferios, el estudio de la USIA observa: el capitalismo es malo. Estados Unidos es el país más capitalista. Por lo tanto, Estados Unidos es malo. Sería difícil de exagerar el daño que esta línea de pensamiento ha realizado. En la Unión Soviética y en la China comunista, sostiene actitudes y acciones que ampliamente aumentan el peligro de la guerra termonuclear. ¿Cuál es el significado de una expresión tan indefinida como sostiene actitudes y acciones? La difamación del capitalismo como el mal fue originada y es constantemente reiterada por los comunistas. ¿Puede lo susodicho significar que con su difamación sostiene sus actitudes? ¿Y quiere decir que la forma de evitar la guerra termonuclear es que acordemos que la difamación es cierta? El informe no lo dice, meramente continúa. En el mundo no comunista eso tiende a envenenar la atmósfera en la cual estamos tratando de llevar adelante nuestros programas de ayuda y demás cooperaciones internacionales.
Esto significa que el daño para nosotros yace en el peligro de que los receptores de nuestra caridad podrían rehusarse a tomar nuestro dinero y que para ganar su cooperación debemos escupir hacia arriba y tomar parte en esa difamación del sistema que produjo la riqueza que salva sus vidas. Capitalismo es una mala palabra para millones de no marxistas que ven el socialismo como vagamente benigno. Cuando la USIA tomó muestras de la opinión extranjera, se encontró con que para la mayoría socialismo no quería decir propiedad del gobierno y que no estaba necesariamente relacionada con el comunismo. Más bien pareció dejar entrever un sistema que favorece el bienestar de la gente común. Si usted tenía dudas de que la filosofía del pragmatismo enseña realmente que la verdad debe ser establecida por encuestas públicas, aquí hay una prueba de eso, en forma pura y desnuda. No obstante, los volúmenes de teoría, un siglo de historia y la práctica sangrienta de 5 continentes, socialismo no quiere decir propiedad del gobierno y no está relacionado con el comunismo, solo porque un muestreo de opinión así lo dijo. ¿Y qué significa un sistema que favorece el bienestar de la gente común? ¿Cómo favorece uno a la gente común? ¿A expensas de la gente no común? Un favor significa lo no ganado, ya que lo ganado es un derecho, no un favor. Los derechos y beneficios de quién tienen que ser abrogados y expropiados. ¿Para beneficio de quién? La única variante del socialismo que puede distribuir favores sin que la propiedad sea del Estado es el fascismo. Trace sus propias conclusiones acerca de las inclinaciones políticas de los caníbales morales involucrados en esa encuesta. La mayoría de los extranjeros aparentemente no ven el capitalismo como descriptivo de una economía eficiente o de una defensa de los derechos individuales. Para ellos significa poco interés por los pobres, distribución injusta de la riqueza e influencia indebida de los ricos. ¿Cómo se puede combinar la defensa de los derechos individuales con una preocupación gubernamental por los pobres y una influencia y riqueza distribuida por el gobierno? No hay respuesta. La USIA encontró que un porcentaje impresionante de británicos, alemanes occidentales, italianos, japoneses, mexicanos y brasileños tienen una opinión favorable del socialismo y una opinión fuertemente desfavorable del capitalismo. Considere las tendencias filosóficas, los compromisos intelectuales, los registros morales de estos países y sus resultados políticos. Alemania, Italia y Japón fueron dictaduras fascistas. Sus reclamos por la sabiduría política consiste en darle al mundo una demostración del horror igualado solo por sus hermanos ideológicos en la Rusia soviética y en la China roja. Gran Bretaña, México y Brasil son economías mixtas que desde hace tiempo han superado el estado ambiguo de una mezcla dentro de la categoría y de la bancarrota económica de los países socialistas. Y estas son las naciones cuyas opiniones se nos pide que valoremos, cuyo favor se nos pide cortejar. Estas son las autoridades morales ante quienes debemos disculparnos por el sistema político más noble en la historia, el nuestro. Estos son los jueces a quienes debemos apaciguar negando nuestro sistema, deshonrando su historia y borrando su nombre. ¿Hay algún motivo concebible que podría incitar a una nación a basar así una traición? ¿Concebible? No. Si uno se refiere al área de los conceptos racionales, pero capitalismo en el extranjero es frecuentemente una palabra peyorativa. Los esfuerzos para purgarla de connotaciones negativas por locuciones como el capitalismo del pueblo ha fracasado. Pero socialismo es chic. Sí, chic. Incluso en Gran Bretaña y Alemania Occidental, donde la propiedad privada es la moda, la mayoría se expresó simpatizante del socialismo mientras aborrecían el comunismo. Si en este punto se le ocurre el término metafísicas sociales, usted estaría en lo correcto, excepto que hasta el término parece demasiado aséptico, casi demasiado inocente para explicar lo siguiente. Los líderes de las naciones subdesarrolladas
desairando al capitalismo, se jactan de formas especiales de socialismo. Leopold Senghor, de Senegal, dice que el socialismo es un sentido de comunidad, que es un regreso al africanismo. Julius Nyerere, de Tanganyika, insiste que ningún país subdesarrollado puede permitirse el lujo de ser otra cosa que no sea socialista. Habib Bourguiba, de Túnez, afirma que los compañeros de Mahoma eran socialistas antes de que se inventara la palabra. Y el príncipe de Camboya, Norodom Sihanouk, batalla diciendo que nuestro socialismo es primero y sobre todo una aplicación del budismo. Lo antedicho es cierto, completamente cierto, por los fundamentos filosóficos, psicológicos, políticos y morales más profundos. Y esta es la acusación más irrecusable del socialismo que una persona racional podría necesitar ver. El socialismo es una regresión al barbarismo primitivo. Pero esa no es la valoración o la conclusión del informe de la USIA. Es ante los mahometanos, los budistas y los caníbales, literalmente los caníbales esta vez, ante los subdesarrollados, los no desarrollados y las culturas que nunca serán desarrolladas, que se le pide al capitalismo Estados Unidos de América que se disculpe por sus rascacielos, sus autos, sus sistemas sanitarios y sus hombres sonrientes confiados, no torturados, no desollados vivos, sin ser comidos y jóvenes. La columna termina de la siguiente manera. El estudio concluye que los extranjeros atribuyen a Estados Unidos un alto grado de explotación y poder capitalista sobre la sociedad en general, así como una gran ausencia de esas medidas de bienestar social que, para ellos, son el criterio decisivo del socialismo. Seguramente no tiene ningún sentido proclamar nuestra filosofía en términos que son invendibles y particularmente vulnerables a los ataques de nuestros adversarios. Nuestro sistema de capitalismo ha evolucionado enormemente desde la doctrina económica arcaica a la cual el rótulo le fue originalmente aplicado por Marx y otros pensadores del siglo XIX. No puede ensayar la USIA otra encuesta buscando formas de anunciar nuestro sistema social y político en cierto sentido más aceptable para aquellos en el extranjero cuyas opiniones nosotros influenciaríamos. ¿Influenciar cómo? ¿En qué dirección? ¿Con qué propósito? Si, en aras del apaciguamiento, renunciamos a nuestra filosofía y adoptamos la de ellos, si descartamos los últimos restos del capitalismo y nos proclamamos como un Estado asistencial nacional socialista, ¿a quién habríamos influenciado y sepultado? Se puede observar una gran cantidad de cosas en esta columna extraordinariamente reveladora. Es cierto, por supuesto, que si los propagandistas americanos defienden el capitalismo en el extranjero como lo hacen en casa, los resultados serían precisamente como están descritos en este estudio de la USIA, o peores. En casa son los conservadores quienes están apaciguando a los socialdemócratas y perdiendo la batalla, ya que no se atreven a sostener la verdadera naturaleza del capitalismo. En el extranjero son los socialdemócratas quienes están aliviando a los comunistas y perdiendo la batalla por la misma razón. No hay manera de defender el capitalismo sin sostener el derecho del hombre a existir, lo cual significa sin rechazar el altruismo. Observe la indiferencia abrumadora al tema de verdad o engaño de parte de los supuestos defensores del capitalismo. No le dan importancia a contradicciones como simpatizar con el socialismo mientras se aborrece el comunismo, o al hecho de que el capitalismo es el único opuesto y la única defensa contra el comunismo. No le dan importancia a la ignorancia, la deshonestidad, la injusticia y la irracionalidad de los críticos del capitalismo. Haciendo frente a un tema filosófico moral, su respuesta es una inmediata aceptación o crítica a los términos de los críticos, una rendición a la ignorancia, la deshonestidad, la injusticia, la irracionalidad.
Frente al conocimiento de que el capitalismo es difamado por los comunistas, por el mismo enemigo que ellos intentan combatir, su política no es hacer estallar la difamación, ni iluminar al mundo, ni defender a la víctima, ni expresarse en favor de la justicia, sino confirmar la difamación, encubrir la verdad, sacrificar a la víctima, unirse al linchamiento. Lo que sienten es cómo suena la verdad frente a una consideración tal como las personas no nos quieren. Lo que claman es, pero así haremos que las personas se sientan iguales a la víctima. Después de que les hayamos ayudado a pulverizar la verdad en medio del barro. Luego se preguntan por qué todo lo que obtienen es desprecio, desde aliados traicioneros y enemigos implacables por igual. La cobardía moral no es un atractivo inspirador ni un rasgo muy práctico. Observe la obscenidad de esos europeos que en estos tiempos, en medio de la creciente marea de masacres, frente a las atrocidades indecibles de las nuevas naciones emergentes, se atreven a balbucear acerca de la poca preocupación por los pobres y a criticar por eso a Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus motivos, la preocupación por el sufrimiento humano no es uno de ellos. Podemos observar todo eso, pero parece casi irrelevante al lado del único hecho central, abrumador. Los líderes intelectuales del mundo de hoy están dispuestos a excusar y a aceptar cualquier cosa, están dispuestos a reconocer el derecho al budismo y al africanismo por sus tradiciones jactanciosamente aseveradas. Recuerde la naturaleza y el historial de esas tradiciones, pero hacen una excepción. Hay un país, Estados Unidos de América, que no es aceptado por ellos, que debe renunciar a su tradición y, en expiación, debe arrastrarse sobre sus rodillas, rogándoles a los salvajes de los 5 continentes que escojan un nombre nuevo para su sistema, lo cual erradicaría la culpa de su pasado. ¿Cuál es la culpa de ese país? Que por un momento breve en la historia humana, Estados Unidos le ofreció al mundo la visión del hombre no sacrificándose en una forma de vida no sacrificatoria. Cuando uno capta esto, sabe que no tiene sentido discutir sobre trivialidades políticas o preguntarse acerca de la naturaleza del altruismo y por qué el reino de los altruistas guía al mundo en una creciente difusión del horror. Esta es la naturaleza del altruismo. Esta, y no cierta clase de benevolencia, buena voluntad o preocupación por la desventura humana. El odio por el hombre, no el deseo por ayudarle, el odio por la vida, no el deseo por mejorarla, el odio por lo exitoso de la vida y por ese mal definido, apocalíptico, el odio al bien por el hecho de ser el bien. Cada hombre exitoso sobre cualquier valor humano, espiritual o material, ha encontrado, ha sentido y ha quedado pasmado, pero rara vez se ha identificado. Ahora puede verse al descubierto con naciones en lugar de personas individuales, volviendo a representar el mismo mal inconfesable a una escala mundial donde ya no puede permanecer oculto. No es por sus fallas que se odia a Estados Unidos, sino por sus virtudes. No es por sus debilidades, sino por sus logros. No es por sus fracasos, sino por su éxito magnífico, brillante, vivificante. No es tu riqueza lo que buscan. Es una conspiración contra la mente, lo que significa, contra la vida y el hombre. Es una conspiración sin líder ni dirección. Y los rufianes del momento que se aprovechan de la agonía de una nación o de otra son basura oportunista que nada en el torrente del dique roto de las cloacas de los siglos, de las reservas de odio hacia la razón, la lógica, la habilidad, los logros, la felicidad, almacenadas por cada infeliz antihumano que alguna vez haya predicado la superioridad del corazón sobre la mente. La rebelión de Atlas. Con la mayor parte del mundo en ruinas,
con la voz de la filosofía silenciada y con los últimos restos de la civilización desapareciendo sin defensa, en un compromiso perverso de salvajismo y decadencia, con matones cruentos peleando por los despojos, mientras los cínicos pragmáticos que han quedado a cargo y sin salida de su abismo tratan de ahogar su pánico en reuniones de cócteles en Europa, donde hombres castrados e histéricos y mujeres tensas de terror determinan el destino del mundo declarando que el socialismo es chic. Este es el rostro de nuestra época. Tratar de oponerse mediante el compromiso, la conciliación, el subterfugio y los circunloquios es peor que grotesco. Esta no es una batalla para ser peleada uniéndose al enemigo de alguna manera, ni pidiendo prestado alguno de sus eslóganes o su equipo ideológico cubierto de sangre, ni engañando al mundo acerca de la naturaleza de la batalla, ni pretendiendo que uno es amigo de esa clase de multitud. Es una batalla solo para aquellos que saben por qué hay que estar fuera, tan lejos de esa corriente como los puedan llevar las palabras, porque cuando las cuestiones morales están en peligro, uno debe empezar por bombardear las bases del enemigo y cortar totalmente cualquier enlace con ella, cualquier puente, cualquier trampolín, y si uno no es comprendido, déjelo estar del lado de la intransigencia, no del lado de algo parecido a alguna parte a un mal tan monstruoso. Es una batalla solo para aquellos que, repitiendo lo dicho por un personaje en La Rebelión de Atlas, están preparados a decir: el capitalismo es el único sistema en la historia en el cual la riqueza no es admirada mediante el robo, sino por la producción, no por la fuerza, sino por el comercio. El único país cuyo dinero es el símbolo del derecho humano a su inteligencia, su trabajo, su vida, su felicidad, su ser. Si esto es maldad, según las actuales normas vigentes en el mundo, si este es el motivo por el que se nos debe maldecir, lo aceptamos y elegimos ser condenados por ese mundo. Nosotros, los defensores del hombre, elegimos traer puesto el nombre capitalismo, impreso en nuestras frentes, con altanería, con nuestro distintivo de nobleza. Esto es lo que la batalla exige. Nada menos servirá.